Por bondad del Señor estamos aquí, agradecidos con el Señor. Creo que nada es mayor motivo para estar en este lugar que la gratitud que sentimos ante el Señor por todo lo maravilloso, lo bueno, lo misericordioso que Él es con nosotros. Estamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, y vimos el domingo pasado los versículos 13 al 17 del capítulo 4, en donde se nos da detalles claros con relación a la venida del Señor. Lamentamos verdaderamente que tanta distorsión se haya generado al respecto de la venida del Señor. Sin embargo, vimos cómo estos versículos tienen toda la facilidad de entendimiento, no necesitamos mayores explicaciones. Sin embargo, se ha tergiversado el texto a causa de una corriente llamada dispensacionalismo. El dispensacionalismo señala o separa la historia en 7 etapas, donde la salvación es diferente, o sea, 7 diferentes maneras de salvarse, desde Adán hasta la consumación de los tiempos. Sin embargo, esto es una distorsión de la Escritura, porque en realidad la salvación siempre ha sido de Dios, por Dios y para gloria de Dios, en Jesucristo, a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Quienes se salvaron antes de la venida del Mesías se salvaron por creer en la promesa de que Dios enviaría a su ungido a pagar la deuda de cada uno. Se salvaron los contemporáneos del Señor Jesús por creer en Él, y nos salvamos nosotros en esto último de los tiempos por creer en Jesucristo. No existe tal cosa de 7 dispensaciones. Existe un propósito, una promesa de parte de Dios. Y ese propósito era salvar a sus escogidos mediante la sangre de su cruz. Por consiguiente, no podemos considerar el dispensacionalismo como una doctrina bíblica, sino más bien una herejía que pretende desvirtuar el sacrificio de Cristo y su obra redentora. Dentro de ese dividir la historia en etapas, hicieron una última etapa, la cual ellos llaman salvos por fuego, en donde se suponía que Cristo ya se llevó a la iglesia, los que se quedaran tenían que dejarse decapitar para ser salvos. Y entonces ya no eran salvos por la gracia del Señor, sino por su valentía de dejarse matar. En realidad, mis hermanos, la salvación es solo obra de Jesucristo. Pudiera dar mi cuerpo para ser quemado, dice Pablo, sin el amor de Dios no tiene ninguna validez. De ahí tenemos nosotros que partir para entender que la venida del Señor es para con su iglesia, la iglesia conformada tanto por judíos como por gentiles que hayamos creído en Jesucristo a través de todos los tiempos. Sin embargo, en esa postura que explicábamos el domingo pasado, patrocinada por un movimiento masónico sionista, quisieron quitar a Jesús del centro de la historia, del centro de la Biblia y del centro de la iglesia, para poner a Israel
Y vemos hoy las iglesias inclinadas en una especie de idolatría hacia la nación de Israel. Vemos la bandera de Israel en las iglesias, vemos a los pastores utilizando una kipá y diciendo que son de origen judío. Vemos cómo han cambiado palabras de nuestra lengua española por palabras en hebreo, diciendo que eso los hace estar más cerca de Dios, porque según ellos, nuestro Señor no habla español, solo hebreo. Es una aberración, en donde no se debe decir Jesús, se debe decir Yeshua, porque ese es el nombre real de Jesús, dicen. Y quiero señalar esto, porque dicen que Jesús era judío, era hebreo. Sin embargo, preste atención, en el tiempo en el que Jesús vivió en este mundo, en Israel no se hablaba hebreo, se hablaba griego, y la palabra griega para decir su nombre, que es Salvador, es Jesús. Después lo tradujeron al hebreo, que es Yeshua, y empezaron a decir que ese sí es el verdadero nombre del Señor. Todas estas cosas son aberraciones cuando no hemos entendido que la salvación es obra de Jesucristo, que Jesucristo es el centro de la historia, que Jesucristo es el Salvador de la iglesia, y que la iglesia está conformada no por judíos solamente, ni solo por gentiles, sino por un remanente judío que ha de creer en Jesucristo, como por todos los gentiles que hemos creído en Él. Si entendemos eso, mis hermanos, el verdadero Israel de Dios está constituido tanto por judíos genéticamente como por gentiles, cuya genética no es de la descendencia de Abraham. Sin embargo, si leemos concienzudamente la carta a los hebreos, nos daremos cuenta que son judíos todos aquellos que le hayan creído al Señor, por cuanto Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se le consideró a Abraham padre de todos los que creen, no de todos los que llevan su genética, de todos los que creen. Y si usted y yo hemos creído en Jesucristo, somos parte del Israel de Dios, y hemos de entender esto para poder entender que no existe una salvación aparte para el pueblo de Israel mediante fuego, sino una única salvación, que es mediante la sangre de Jesucristo. Que el rapto de la iglesia, por decirlo así, porque la palabra rapto no aparece, aparece la palabra arrebatamiento. Que el arrebatamiento de la iglesia se suscita a mitad de la tribulación. Algunos dicen que al final de la tribulación, y podría entenderse final de la tribulación, comienzos de la gran tribulación. Pero la Biblia es bien clara en Apocalipsis capítulo 7, cuando a Juan le es preguntado quiénes son estos que están bajo el templo de Dios, bajo el altar de Dios, y los describe de esta manera: una multitud de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las lenguas y de todas las razas, que nadie podía contar. Y le preguntan a Juan: ¿y estos que están aquí, quiénes son y de dónde salieron? Y la respuesta es sencilla: estos son los que han salido de la gran, o de en medio de la gran tribulación. Por consiguiente, hay un arrebatamiento, sí lo hay, no negamos el arrebatamiento de la iglesia, pero lo que estamos diciendo es que no sucede antes de la tribulación. La iglesia tiene que sufrir tribulación, es necesario que la iglesia sea probada, y la palabra probado lleva como consecuencia aprobación. O sea, aprobado es el que pasó la prueba. Viene tiempo en que la iglesia es probada y solo los verdaderos cristianos permanecerán. Solo los verdaderos cristianos serán aprobados. También de Apocalipsis la frase aquella: he aquí la paciencia de los santos, que con paciencia y fe hemos de sobreponernos al tiempo de tribulación. Entonces dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, los que no tienen esperanza. Y hablábamos de cómo
nosotros asumimos la muerte de nuestros familiares y seres queridos con total tranquilidad, porque conocemos las Escrituras y éstas nos invitan a no entristecernos en la medida en la que los del mundo se entristecen. Porque si creemos que Jesús murió y también resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en Él. ¿Cuándo los traerá Dios? Vamos al versículo 14. Dice, traerá Dios con Jesús. O sea, los que murieron en Cristo resucitarán no antes en un rapto secreto, sino con Jesús, en la venida de Jesús. Si ve, antes del versículo 13 aparece un encabezado y no dice el rapto de la iglesia, dice la venida del Señor. Los muertos en Cristo resucitan con Jesús en su venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y preste atención, el apóstol Pablo asegura que la venida del Señor y esta explicación que el apóstol Pablo da acerca de su venida está condicionada a las palabras del Señor. No dice Pablo esto a mí, yo vi en visión, a mí me mostró el Señor, Ribisaya, Reme, Kendo. No, dice, les estoy trasladando lo que el Señor ha dicho. Os digo esto en palabras del Señor, para que tampoco alguno considere que lo que yo estoy diciendo en esta mañana sea una invención mía o una cuestión propia de mi interpretación de la Escritura. Estas son las palabras del Señor Jesús. Que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta el día de la venida del Señor, no dice hasta el rapto, dice hasta la venida del Señor, no nos iremos sin los que durmieron. Y narra entonces el procedimiento, cómo sucederá la venida del Señor. Y esto preste atención porque se dice de un secuestro silencioso, que solo los redimidos se darán cuenta y que la gente se quedará averiguando qué se hicieron los creyentes. Digo, aún yo siendo niño, muchas veces creí que me había quedado cuando no miraba a nadie en la casa, porque así nos enseñaron, que Jesús podía llevarse a su iglesia en cualquier momento. Y esa manera de pensar y de ver la Escritura está condicionada al aspecto aquel en que los predicadores han manipulado la palabra para que la gente se adhiera a la iglesia con temor, con amenaza, porque el Señor puede venir esta noche. ¿Y qué tal si usted está dormido? Ni cuenta se va a dar cuando el Señor venga. Eso es lo que nos decían. Y había un temblorcito por ahí de tierra y uno decía, ya, de un ratito a otro el Señor se lleva a su iglesia y yo me quedé. Y entonces por temor a quedarse, la gente venía, aceptaba pertenecer a una iglesia. No digo aceptaban el evangelio, no eran salvos, simplemente venían a la iglesia, se congregaban, hacían una profesión de fe, se bautizaban, y muchos hay que todavía están congregándose consecuencia de ese temor, pero no se han arrepentido de sus pecados. Eso es lo más triste. Mire que no hay cosa más tremenda, no hay nada peor que creer que uno es salvo y no serlo. Eso es lo más triste. Y las iglesias están llenas de ese tipo de gente que creen que son salvos porque yo doy mis diezmos, porque yo soy fiel en asistir puntualmente, porque yo tengo privilegios, porque yo soy ministro de alabanza. Digo, los más grandes predicadores han caído en pecado. No significa pertenecer a esa élite de ministros del evangelio, no te hace inmune. Hace un par de años veíamos al Guillermo Maldonado, que dicen que es un gran predicador, divorciándose de la mujer.
y ella va para casarse con otro sinvergüenza que dice que también es predicador. Y conviven un par de tiempos, se demandan al Guillermo Maldonado por $60 millones. Imagínense cuánto reciben esos falsos predicadores. Y ahora que ya le quitó esa parte, deja al nuevo y regresa con él. En un total desorden. Hoy me sorprendía esta mañana viendo la noticia de que también Benny Hinn se está separando de la mujer. Por adulterio, o sea, no porque hayan tenido conflicto, no porque él estaba siendo infiel. Entonces, digo, eso de la línea neopentecostal, de los conservadores, de los reformados. Ravenhill tuvo que dejar la iglesia, separarse de la iglesia porque descubrieron que vivía con una de las hermanas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No el ser miembro de una iglesia por muchos años significa que seas salvo. No el ser predicador famoso te hace salvo. Y estas cosas, mis hermanos, nos ponen a nosotros en qué pensar. Porque esta salvación solo es obra de Jesucristo. Y por favor, no se pierda de ahí, no la confunda, que no le digan que si no da los diezmos no es salvo, que no le digan que si no cumple con ciertos rituales no es salvo. La salvación fue comprada perfecta y completamente en la cruz del Calvario. Y esa es la fe que salva, creer en Jesucristo y en su obra redentora. Dice que el orden en el que el Señor vendrá, dice el Señor mismo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, en un gran silencio, cuando nadie se dé cuenta, quedará la ropita doblada. No dice eso lo han hecho las películas de Hollywood para engañarnos en ese movimiento que pretende poner a Israel como centro de la iglesia y quitar a Jesucristo de su trono. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes que Cristo Jesús vuelve, pero vuelve glorioso en las nubes. Mateo 24 dice, todo ojo le verá y harán lamentación las tribus de la tierra. Dice también que estando él suspendido en el aire, Mateo 24, versículos 29 al 31, aparecerá la señal, dice, del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. No sé cuál sea su señal. Algunos dicen que va a ser la señal de la cruz, porque la cruz le representa. Podría ser un resplandor en forma de cruz, pero eso es irrelevante. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre y habrá confusión en la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y cuando la gente lo haya visto, dice, desde ahí enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los 4 términos de la tierra. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, va a ser un escándalo tremendo. Repito, va a ser un escándalo tremendo. Un trueno, voces, luces de colores, rayos. Dice el 24 de Mateo también, que nadie los engañe diciéndoles Jesús ya vino, está en Brasil. Ahí en Brasil anda un fulano que dice que es Jesús, se mira parecido al que sacan en las películas y hay una multitud de gente que le sigue. No creáis, dice, si os dicen está en el desierto o está en la ciudad, no creáis, porque cuando el Hijo del Hombre vuelva, será como el relámpago. Y algunos dicen porque el relámpago pasa rápido. No, señores, hay relámpagos que tardan. Hay relámpagos que tardan y se aflige uno cuando hasta tiembla la tierra. Pero el texto cuando dice como el relámpago, luego describe al relámpago y dice que sale del oriente y su resplandor llega hasta el occidente, o sea, que cubre el cielo con su resplandor. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, no tiene usted que estar oyendo mensajes de que en tal parte está
cuál lugar está, porque cuando Él vuelva será tan visible que todo el cielo se llenará con su resplandor. Eso es lo que está diciendo el texto. El Señor mismo, envuelto en resplandor glorioso, descenderá del cielo con voz de mando. Y hemos hablado de la voz del Señor, ¿verdad? El salmo que dice voz del Señor, que revienta los cedros del Líbano. Y de plano David había visto un par de centellazos en el Líbano y cómo los cedros más robustos se despozolaban, se desgajaban con un relámpago. Voz de Jehová que despide llamas de fuego, dice. Entonces, imagínense cuando dice con voz de mando. La voz de mando se asocia a la disciplina militar, como cuando al militar le decían firmes y él tenía que brincar y ponerse firme. Con voz de mando nos llamará el Señor desde las nubes del cielo, voz de arcángel y trompeta de Dios. O sea, no hay nada secreto ahí. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán como primer acontecimiento subsecuente a la aparición del Señor. Y luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es recibir? Porque aquí no dice que la iglesia se va y desaparece, y dice que sale a recibirlo. Yo me recuerdo cuando éramos niños y mi papá iba a la capital a traer material para el taller. Que tu carro ni que tu camión, no, en la melva. Salía de madrugada y en medio de los sillones de la melva metían el montón de tubos y las láminas arriba, todas las golpeaban, pero así hacían puertas en aquel tiempo cuando yo era niño. Valía 75 que te sales una puerta, 15 valía una chapa. Digo, cuando mi papá regresaba en la tarde, que paraba la melva, nosotros, sus hijos, estábamos hace horas esperándolo, vigiando cada ruido de camión, de camioneta que pasaba, estábamos a la expectativa de que él venía. Y cuando mi papá bajaba de la camioneta, corríamos hasta donde él estaba porque íbamos a recibirlo, con abrazos, ayudarle con sus bolsas que traía, ¿sí? Cuando el texto dice que los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos juntamente con ellos iremos a recibir al Señor, yo creo que usted me entiende lo que le estoy diciendo. No es que se fueron y ya. Y luego resultan preguntas como ¿y el cielo dónde está? El cielo es Jesucristo. Donde quiera que Él esté, es el cielo. La dicha de los cristianos es estar con Cristo. No son calles de oro ni mares de cristal, que de hecho la Nueva Jerusalén tendrá todo eso. Pero oiga, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que desciende y se posa sobre el monte de los Olivos, partiéndolo en dos y formando un gran valle. 12,000 kilómetros en cuadro va a medir la Nueva Jerusalén. Así lo describe el libro de Apocalipsis. 12,000 kilómetros en cuadro. Dice 12,000 de ancho, 12,000 de fondo, 12,000 de alto la ciudad. Casi cabemos ahí. Por la sangre de Cristo tenemos nuestro cupo de entrada ahí. El hecho, mis hermanos, es de que la gente se imagina el cielo un lugar extraterrestre, fuera de la tierra. Pero el cielo es el lugar donde Dios está. Y esta tierra y este suelo que conocemos ahora, dice el apóstol Pedro, serán deshechos, serán quemados para dar lugar a un cielo nuevo y una tierra nueva. Que en realidad lo que está diciendo el apóstol Pedro es que esto que ahora conocemos como mundo, el mundo que conocemos, los sistemas de gobierno, políticos, religiosos, etcétera, van a desaparecer consumidos en fuego. Y luego, cuando ese fuego se apague, van a haber nuevas plantas diferentes, nuevas semillas, nuevos animales, un mundo nuevo sin pecado. Pero en realidad, mis hermanos, ese concepto de que murió el familiar allá hasta en el cielo,
como que difiere de lo que el texto dice. En realidad, mis hermanos, el cielo es donde está el Señor Jesús. Aquí la iglesia, aquí está el Señor. Y si usted realmente está en el Espíritu, debería de ser un cielo para nosotros estar aquí, porque el Señor está aquí. Dice que iremos pues a recibirle en las nubes para estar siempre con el Señor. O sea, ahí da inicio a la eternidad de los cristianos, a la vida eterna que nos fue ofrecida. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Mis hermanos, no hay doctrina más motivadora para los cristianos que hablar de la venida del Señor Jesús. Saber que somos de Él, que Él viene a rescatarnos de este mundo corrupto. Si usted se siente desanimado y que... acuérdese, Cristo viene por nosotros. Todo esto se va a acabar. Pronto Cristo viene. Y al hacerlo, mis hermanos, al recordarnos, nos anima, y por eso dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pasamos al capítulo 5, vamos a avanzar un poquito ahí. Quise repasar un poquito lo del domingo pasado porque es necesario que estemos en contexto. Dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo dice: no es necesario que les escriba cuándo, cómo y por qué. Lo importante es que sepan que Cristo viene. Porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y de aquí han tomado, incluso hay una serie que se llama Dejados Atrás. Son como 6 películas y la número 2 o la número 3 la que se llama Como ladrón en la noche. Para hacernos creer que la venida del Señor será así, en un rapto, en un secuestro misterioso, una desaparición sorpresiva. En realidad tenemos que leer el contexto. O sea, ¿qué sigue diciendo el texto? Dice: porque sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ahora preste atención en el versículo 3. El versículo 3 habla en tercera persona. No habla de nosotros, sino habla de ellos. ¿Ya se dio cuenta? Dice que cuando digan, no dice cuando digáis ni cuando digamos, dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros, dice ahí, sobre vosotros, no, sobre ellos, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, si notamos, esto no es para la iglesia. El que el Señor viene como ladrón en la noche no es para la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice: hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. ¿La iglesia será sorprendida? ¿Quiénes serán sorprendidos entonces? ¿Para quiénes viene como ladrón en la noche? Para los que no le conocen. Esencialmente para los líderes mundiales que hoy, ante nuestros ojos, están esforzándose a más no poder por conseguir paz mundial. Una de las polémicas esta semana es que Estados Unidos le hizo una propuesta a Ucrania para llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Una propuesta donde Ucrania no recibe nada de lo que está peleando, sino que le cede a Rusia todo lo que Rusia está pidiendo, pero que ya no más guerra. Y entonces la polémica: ¿Estados Unidos está a favor de Rusia y en contra de la OTAN, siendo Estados Unidos el principal financista de la OTAN? Y en realidad lo que sucede es que Donald Trump está afanado por que haya paz en el mundo. Y aquí viene la profecía: cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Una de las cosas que todo mundo espera es que el mundo esté en paz. Uno oye a las candidatas de Miss Universo y dicen todo su discurso y luego dicen: y paz mundial. Paz, paz, proclama el mundo por doquier, dice el himno. Pero no hay paz, porque esa paz solo viene de Dios. Él es el príncipe de paz. Sin embargo, por algunos por ahí ya están llamando a Jared Kushner
el príncipe de paz. Aunque no creo que sea el anticristo, pero el mundo está desesperado porque aparezca su Mesías, su Salvador, su pacificador mundial. El mundo está desesperado por eso. Y les va a llegar, pronto les va a llegar. Pero la iglesia no está en tinieblas, ni le es de noche, como para que no entienda que esas solo son señales de que la venida del verdadero Mesías está a las puertas. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Oiga, qué tremendo. No habrá escape. Esta semana se lanzaba la primer sonda espacial con el primer ser humano con rumbo, con destino a Marte, una chica de 22 años. Que ella va para Marte porque la idea es que este mundo se va a destruir, pero que ellos van a escapar hacia Marte. Todos los poderosos, los multimillonarios van a escapar a otro mundo, el cual quieren poblar y hacer producir. Digo, mis hermanos, no escaparán, dice la Escritura. En otra parte el profeta dice: aun si en las estrellas del cielo hicieras tu estrado, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, no podemos nosotros pensar que estas palabras se refieren a la iglesia, se refieren a ellos, a los grandes líderes mundiales, a las naciones que como borregos han seguido las directrices del sistema. Por eso es que ya en México, en China y en varios países del mundo, el evangelio está siendo perseguido. Porque esto que estoy predicando aquí es prohibido. Es prohibido. Si algo puede abrir los ojos, el entendimiento de las personas, es el verdadero evangelio, la exposición de la palabra de Dios. Y van a hacer todo lo posible por que el grosso de la población no logre escuchar el verdadero evangelio. Lo van a silenciar, vendiéndonos un evangelio barato, un evangelio light, un evangelio worship, muy al estilo Hillsong. Todo es una banda electrónica tipo rock, dirigiendo la alabanza. Va a repetir: porque tú eres santo, oh, tú eres santo, y santo, 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 oh. Y repiten 99 veces la misma frase y nunca le explican a usted qué significa que Dios es santo, o por qué Dios es santo, y por qué también Él dice: sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, ustedes son el reflejo de mí. No hay teología, simplemente hay emocionalismo, y la gente son chorros de lágrimas, se beben los mocos en un momento de éxtasis emocional. Para ellos, el Señor Jesús viene como ladrón en la noche. Sí, para ellos sí. Pero nosotros, dice que nosotros debemos de estar despiertos. Versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la diferencia. Sí, Cristo viene como ladrón en la noche, para ellos. Para nosotros no. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Versículo 7: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, no nos emborrachamos, nos mantenemos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Mire pues,
La diferencia entre sobrio y borracho, ¿cuál es? El borracho no sabe lo que hace. Se la sacan delante de la gente y ponen a mear. El sobrio no. El sobrio piensa, razona, medita. Entonces yo quiero que usted me entienda que la gente sin Cristo, las iglesias neopentecostales modernas, todos ellos están mareados, están borrachos, seducidos por el emocionalismo, por el deseo de fama y la ambición de dinero fácil que Dios les va a dar, lo que nunca tuvieron. Porque si ellos dan sus diezmos, Dios les tiene que devolver. En realidad, mis hermanos, esas son solo migajas que Satanás ofrece para tenerlos embobados, embrutecidos, embriagados. Así está la iglesia moderna, embriagada. Los grandes predicadores, los ministros de alabanza, los grandes conciertos, luces de colores, chorros de humo por las canillas, todo eso solo es show. Allá por 1800, el príncipe de los predicadores le llamaban a Charles Spurgeon, dijo: vendrá tiempo cuando en los púlpitos lo que habrá serán payasos entreteniendo a las cabras. Es lo que vivimos hoy. Un montón de payasos hay, que bailan, que brincan, que danzan hasta encima del púlpito, en vez de enseñar palabra de Dios. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros somos del día, somos hijos de la luz. No andamos borrachos ni estamos en tinieblas, porque pone dos analogías. Pone andar en tinieblas y pone andar borracho. Porque usted puede estar muy sobrio, pero en tinieblas. ¿Y cómo es andar en tinieblas? ¿Cómo será ser ciego? ¿No se ha preguntado usted cómo será ser ciego alguna vez? No, de niño nunca cerró los ojos y dijo: ¿cómo será ser ciego? A ver si alcanzo a llegar a tal parte, decía uno con los ojos cerrados y pegar porrazos. Hay muchos hoy que creen ser salvos y están en tinieblas, andan a tientas. Para nosotros la venida del Señor no va a ser nada sorprendente, o que sí nos va a llenar de gozo, de alegría, de euforia, sí, pero no nos va a sorprender. Lo estamos esperando. Por eso, mis hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Consejo: no mire noticias, no oiga noticias, si no está suficientemente capacitado mentalmente para no dejarse, perdónenme la expresión, para no dejarse babosear. Yo estuve criticando duramente a André Carías, porque ahí lo mirábamos en Canal 7 diciéndole a la gente que se vacunara, y al domingo lo mirábamos predicando desde una iglesia. Hace unas 2 semanas renunció al canal y dijo que renunciaba porque no era acorde su trabajo con el llamado que Dios le había hecho. Y de verdad se ganó mi respeto. Es lo que debió haber hecho desde hace tiempos. Era de ley que dejara de estar mintiendo en el canal y luego yendo a querer decir la verdad a la iglesia. Entonces, mis hermanos, ya vienen otra ronda de vacunas, les cuento. Dicen que ya murió la primera persona de gripe aviar en Estados Unidos. Y como el ensayo era encerrarlos y tenerlos subyugados, ¿va? Nosotros seamos sobrios, razonemos a la luz de las Escrituras, no a la luz de las noticias. Si usted no cree ser capaz de ver las noticias sin dejarse manipular, no las mire. Porque nosotros tenemos, oiga, el versículo 8. Nosotros somos del día, seamos sobrios. Debemos de estar vestidos con la coraza de la fe. Y hace la comparación, pone el ejemplo
de la coraza, que era parte de la armadura de los soldados medievales, que era una pechera, pues, de metal para que las flechas, para que las lanzas, cualquier ataque, cualquier cuchillada no entrara. Entonces, para que esas cuchilladas que el mundo nos arroja, para que esos dardos que el enemigo nos arroja a través de las falsamente llamadas noticias y de la falsamente llamada ciencia, lo que debe protegernos debe ser la fe en Dios y su palabra. ¿No fue él el que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué se aflige? ¿Por qué se agüita? Pues él lo dijo y lo va a cumplir. Fe es la que nos protege. Que sí, que si no se vacuna, que si no se hace esto, que si no cumple con... No importa lo que ellos digan, el Señor está conmigo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Y pongo la vacuna como ejemplo, pero vienen muchas otras cosas. Ya la idea de implantar el Neuralink ya es una realidad en muchos países del mundo. Son miles de personas ya instalándose un chip en el cuerpo. Dice que con la mirada ya no tienen que hacerle así, con la mirada y la mente pueden manipular el teléfono, la computadora. Están conectados. Elon Musk tiene una red mundial de satélites que se llama Starlink, que le brinda internet a todo el mundo. Usted compra su antenita y no vuelve a pagar de por vida. O sea, simplemente compra la antenita y queda conectado a internet de por vida. Chilero, ¿ah? Pero el objetivo de Starlink viene ahora. El nuevo teléfono Tesla, producido también por Elon Musk, que va a estar conectado gratis, pues, a la red satelital Starlink. Usted no tiene que pagar datos, ni pagar para hacer una llamada. Simplemente usted compra el teléfono y ya tiene saldo de por vida. Y eso llama la atención, ¿va? Para estar viendo sus TikToks. Todo el mundo va a querer. Dice que el nuevo teléfono Tesla es más barato que cualquier otro teléfono. Samsung, iPhone, lo que quiera. Y aquí va la otra. Se va a cargar la batería con la luz solar y el movimiento, donde usted lo anda cargando, el movimiento va a generar energía y no va a necesitar estarlo cargando. O sea, va a estar conectado todo el día, todos los días, sin apagarse, a un precio mucho más económico que cualquier otro teléfono, y de esa manera tener conectado a todo el mundo a su red. Justamente ayer, se dio un cambio en el sistema en el que los bancos operan. Tenían un sistema que venía desde 1960 con algunos requerimientos básicos de datos de quienes hacen sus transacciones. Ayer, noviembre 22, 2025, se migró a la nueva norma 20025, que lo que procura es que haya un control absoluto de todas las transacciones económicas a nivel mundial. Ya se dio cuenta que usted, que ahora ya nadie le quiere pagar en efectivo, todos le dicen: te hago una transferencia. El dinero en efectivo está desapareciendo, y eso es lo que quieren: desaparecer la moneda en efectivo, para que todo quede registrado y tenerlo a usted bien controladito. Va usted a la capital, se echa su cafecito en McDonald's y lo paga mediante tarjeta de débito o mediante una transferencia. Ya se dio cuenta que los del banco saben dónde está usted y qué está comiendo. Toda la estructura está preparada para que se cumpla Apocalipsis 13. Nadie podrá comprar ni vender si no está
conectado al sistema. ¿Por qué insisto? Y les ponía el ejemplo de la vacuna, porque en esa misma forma van a empezar a coaccionar a la gente. Es que entonces su dinero, no va a poder sacar su dinero, no lo van a dejar entrar al banco. La misma amenaza. Nosotros no somos de la noche para que nos baboseen así. Somos hijos de la luz, hijos del día. Y sabemos para dónde tira esto. Sabemos qué es lo que pretenden. Y por eso censuran mis redes sociales. Esta semana ya me estaban amenazando que me iban a quitar mi WhatsApp por hacer un mal uso, dice, de la plataforma. ¿Cuál mal uso? Mandarles información de estas cosas a ustedes. Vistámonos, dice, de la coraza de la fe y de la coraza del amor, dice. Son dos cosas que debemos de mantener: amor entre nosotros y mucha confianza en Dios y su palabra. Esas son las dos cosas que nos van a mantener. Y luego dice, con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era una especie de gorro que cubría parte del cuello y se metía aquí así, ¿va?, para proteger la cabeza. De hecho, venden yelmos para uno que trabaja soldadura, que a veces toca soldar así para arriba y le cae en la cabeza a uno. Hechos de cuero de vaca, ¿va? Pues dice que nosotros tenemos que tener la esperanza de salvación protegiéndonos la cabeza. O sea, cualquier otro pensamiento que le aleje de Dios, rechácelo creyendo que usted es salvo. Somos salvos. Tenemos que aprender a decir amén. Somos salvos. Y si alguno cree o siente que no es salvo, puede serlo si deposita toda su confianza en Dios. Todavía es tiempo. Los tiempos están marcando que la venida del Señor está cerca, pero aún es tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Este versículo ha sido mal utilizado para decir que la iglesia no pasa por la tribulación. Oiga, no fuimos puestos para ira. Si nosotros leemos detenidamente, la tribulación se separa en dos etapas. La tribulación, que es conocida como la ira de Satanás contra la iglesia, y la gran tribulación, que es cuando Dios derrama las copas de la ira. Después de que suene la séptima trompeta, se derraman las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y cuál es la séptima trompeta? Acabamos de leer, a la final trompeta. ¿Se da cuenta? Los 4 jinetes del Apocalipsis, los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas del Apocalipsis, todo eso lo vive la iglesia. La iglesia es rescatada cuando suena la final trompeta. Y cuando suena la final trompeta, la iglesia es rescatada y Dios derrama las 7 copas de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces, dice, nosotros no hemos sido puestos para llegar al momento en el que Dios derrama su ira, sino para alcanzar salvación. ¿Cómo dice? Por medio del Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿quién es el que nos salva a nosotros de no caer en el tiempo de la ira de Dios? Jesucristo. ¿Cómo? Arrebatándonos. ¿Ah? Amén. Esa es la palabra ahí. Él nos quita de en medio y deja caer las 7 copas de su ira. Quien murió para nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él para siempre. Por lo cual, hermanos, animaos unos a otros. Si mira que yo estoy así como que no muy quiero, búsqueme, llámeme, dígame, hermano Eden, sigamos adelante. Ya poco tiempo nos queda. Por ahí hay un refrán que dice, tanto nadar, dice, para ahogarse en la orilla.
que ninguno de nosotros se quede en la orilla, hermanos. En lugar de echarle tierra al hermano, decir, ese ya cayó en pecado. Ya no le dicen hermano a uno, don Eden. A los amigos que nos acompañan esta noche, como si usted fuera el que determina quién es salvo y quién no. A lo mejor ese hermano al que usted acusa de pecador es más salvo que usted. Es obra de Dios, no de nosotros. A lo que el Señor nos llama es a que nos demos ánimo, nos animemos unos a otros y nos edifiquemos unos a otros. ¿Mediante cuál nos vamos a edificar? Palabra de Dios. Así como lo hacéis, dice. Ojalá que sí, así andemos, edificándonos mutuamente mediante la palabra del Señor. Jesús bendito y precioso, te adoramos, te damos gracias por habernos redimido de la condenación del pecado. Gracias por tu obra perfecta y gloriosa, maravillosa, hecha en la cruz del Calvario. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos ayudes para estar despiertos, sobrios, velando en todo tiempo y orando, como dice Lucas 21:36, para que seamos tenidos por dignos de escapar de la ira que viene. Te rogamos en esta mañana, Señor, que si alguno estaba desanimado, estas palabras le infundan ánimo, y que instruidos en tu verdad, Señor, nos mantengamos firmes en esta fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.